Y hemos mencionado las dificultades que implica la construcción de las losas aligeradas vaciadas en sitio, porque no tienen ningún elemento prefabricado, por lo cual obliga a que el encofrado represente exactamente con toda precisión la forma de la losa. Como hemos dicho, la forma de la losa tiene los nervios y tiene los vacíos, por lo tanto el encofrado tiene que hacerse de esa manera, ya sea en una dirección o ya sea en dos. Por lo tanto, esa complicación constructiva no es, sin embargo, un limitante para que no se construya este tipo de losas, y que otro lado es bastante ventajosa en cuanto a su forma de trabajo, tal como lo hemos mencionado. También es bueno hacer notar que para este tipo de losas, los huecos que resultan debajo de los nervios, son visibles. Y en muchos casos, por arquitectura o por cualquier otra razón, se prefiere dejar estos huecos visibles. Por lo tanto, no siempre es la mejor idea rellenar estos huecos con moldes prefabricados. No siempre es buena idea, como en nuestro medio, que se utiliza el plastoformo y se lo deja ahí el plastoformo para definitivamente, ¿no es cierto? Claro que también han aparecido desde hace décadas formas de hacer este tipo de losas con moldes que son recuperables. O sea que no solamente está esta opción de hacerla vaciada en sitio, sino que también se pueden usar moldes prefabricados que son recuperables, se los saca junto con el encofrado, de manera que quedan los huecos y no solamente los huecos como tales, sino también que huecos decorados, ¿no? O sea, con curvaturas, inclusive con filigranas o algún tipo de dibujo que mejore la estética para cuando el hormigón se quede visto, ¿no es cierto? Porque no tendría sentido hacer esto si es que se va a poner un cielo falso por debajo. Y el replanteo, como siempre, es superficial en todas las losas, se replantean el perímetro y se replantea también el nivel, pero además, fíjense que hay que replantear los nervios, ¿no es cierto? Para que generalmente el encofrado de este tipo de losas se lo hace en el sitio. Entonces es un trabajo de carpintería bastante delicado y se tienen que replantear tanto los nervios como los espacios entre los nervios, ya sean las tiras o ya sean los casetones. Aquí tenemos un par de imágenes. Fíjense que no es muy fácil conseguir imágenes reales de este tipo de losas. Acá tenemos dos imágenes que nos muestran exactamente cómo va a ser, cómo resulta ser una losa de este tipo vaciada en sitio, con nervios en una sola dirección, como la figura de la izquierda, ¿no es cierto? Y además los huecos quedan visibles abajo. Y en este otro caso vemos el mismo tipo de losa, pero en dos direcciones, donde los huecos vienen a ser cavidades que pueden ser de sección cuadrada o de sección rectangular, ¿no es cierto? Y todo es hormigón, ¿no es cierto? No hay elementos prefabricados aquí, no hay bloques ni de ladrillo cerámico, ni de hormigón hueco, ni de plastoformo, ¿no es cierto? Mm, En realidad es una losa maciza de hormigón, pero que deja sus espacios, tal como ya explicamos, libres, lo cual hace mucho más liviana la losa. Imagínense si esta losa estuviera rellena de hormigón, ¿cuál sería la diferencia del peso? Entonces, en cuanto a la estructura de soporte del cofrado, obviamente que necesita apoyos de nervios con cabezales o vigas, ¿no es cierto? Imaginemos que aquí está el encofrado, necesitamos poner vigas transversales cada cierto espaciamiento, y estas vigas a su vez tendrán que estar apoyadas sobre puntales, y los puntales debidamente ariostrados en ambas direcciones para evitar sus deformaciones laterales y de esa manera que el nivel de la losa se altere, ¿correcto? Las armaduras, si es en una dirección, las armaduras que van debajo, entonces van en los nervios, ¿no? Por dentro, en cada nervio tiene sus armaduras, como generalmente en este caso, en todos los casos de losas aligeradas, los nervios, lo que estamos llamando nervios, que es donde se aloja la armadura positiva inferior, generalmente son de anchos limitados, entonces normalmente hay pocas barras aquí, dos, tres, máximo cuatro, pero claro, depende de la dimensión de la losa. Si son losas gigantes, también pueden haber más armaduras.
Entonces, generalmente 2 o 3 barras que están aquí alojadas en la parte de abajo, ¿no? Y la armadura negativa está en la parte superior y la armadura de la malla de retracción está distribuida en toda la superficie de la losa. En el caso de que sea en 2 direcciones, en cada nervio va su propia armadura, en este caso en 2 direcciones, ¿no es cierto? La armadura positiva va abajo, la negativa va arriba, tenemos todo el espacio de la losa para hacer una armadura distribuida, no necesariamente la armadura negativa tiene que coincidir con el nervio, aunque se procura hacer eso. Y la armadura de retracción que va distribuida, una malla distribuida en toda la superficie, ¿verdad? Que queda encima de la losa. En el hormigonado no hay mayores consideraciones, ¿no es cierto? Se rellenarán los nervios primero y luego se hará la capa de compresión y se emparejará todo. Vamos a ver el tema de las losas aligeradas semi prefabricadas vaciadas en sitio, ¿no es cierto? Entonces, en este caso decimos semi prefabricadas porque utilizamos moldes prefabricados, ¿no es cierto? El resto de la losa se lo construye en el sitio, por eso decimos semi prefabricadas vaciadas en sitio y aligeradas porque no son llenas. El replanteo igualmente, el perímetro y el nivel, y también habrá que replantear los nervios, ¿verdad? Ya sea en una sola dirección, la imagen de la izquierda nos muestra el caso en una sola dirección y la imagen de la derecha nos muestra en 2 direcciones. Los moldes que vemos aquí que son alargados para la losa en una dirección se llaman tiras. Los moldes que son aquí independientes para el espacio que está entre los nervios se llaman casetones, ¿cierto? Entonces vemos acá que para hacer esta distribución, y esta distribución tiene que ser uniforme, ¿verdad? Cada nervio tiene su ancho, cada tira y cada casetón también tiene su dimensión exacta y tiene su posición exacta, ¿verdad? Entonces es un trabajo de dibujo prácticamente sobre el tablero inferior que forma los paños. Aquí podemos apreciar de que obviamente todo está apoyado sobre una base que es el tablero. El encofrado viene a resultar similar al encofrado de la losa llena. Luego las armaduras se colocarán en cada uno de los nervios, se colocará la armadura respectiva y una vez colocada esa armadura que se cruza, se entrecruza con la armadura de las vigas que son perimetrales, y luego viene la armadura de la losa, ¿no es cierto? En los apoyos vendrán los refuerzos de armadura negativa, si es que se utilizan, si es que donde corresponda, y también la malla de retracción que va distribuida en todo, aquí se nota, ¿no es cierto? Una armadura bastante fina, delgada, es la armadura de retracción que va encima de todo. Entonces luego se vacía el hormigón y todo va a quedar cubierto. Se aprecian también las espigas de los canastillos de las columnas, ¿no? Que finalmente van a quedar sobresaliendo de todo este espacio, en todo este espacio. Entonces, como referencia constructiva, es bueno comentar de que cuando se empieza a hormigonar, si es que estos moldes no están bien sujetados, entonces se pueden mover, ¿no? Entonces hay diferentes técnicas para fijar los moldes al tablero de fondo, de modo que no se altere esta linealidad de los nervios que tienen que ser perfectamente lineales, ¿no? Lo mismo en cuanto a las armaduras que se utilizan. En estos casos hay casos donde se usan separadores que son similares a los estribos que se usan en las vigas comunes, o también se pueden utilizar pequeños pedacitos de barras transversales cada cierto espaciamiento para que las barras se mantengan paralelas, ¿no es cierto? Pues estoy intentando indicar acá en la cámara, supongamos que cada uno de mis dedos es una barra, entonces cada cierto espacio un fierrito transversal para que no se separen ni se junten. Y eso va al fondo y de paso estos fierritos transversales pueden servir en parte como separadores también para el tema del recubrimiento de los nervios. Entonces el vaciado no tiene ningún misterio. Aquí tenemos algunos ejemplos de los moldes que se suelen usar para el trazado de las tiras. Estos moldes se ponen uno al lado del otro para formar la linealidad de las tiras, ¿no es cierto? Tenemos aquí distintos casos. Acá atrás tenemos de hormigón, acá más adelante de cerámica, todos con huecos, porque la idea es que sea alivianado, ¿no? Por eso la idea de los huecos. Y acá a la derecha tenemos unos casetones prefabricados que, como les decía, tienen ciertos dibujos, ¿no? Que van a quedar calcados en el hormigón y que una vez que está hormigonado se los extrae, ¿no es cierto? Se los extrae para que
queden los huecos debajo. No hay mayores consideraciones en cuanto al hormigonado. Tener los cuidados respectivos de que cuando se está hormigonando los moldes no solamente no se muevan, sino que tampoco se levanten, porque el hormigón es muy denso y muy pesado y a veces, y en cambio los moldes son muy livianos, ¿no? Entonces, frecuentemente se entran por debajo y la mezcla inclusive se cae abajo. Si es que hay, o mejor dicho, cuando se desencofra se la ve ahí abajo, ¿no? Debajo, que no quedó como se esperaba. Hay que tener cierto cuidado, precaución, manejo, ¿no? del problema. Tenemos este caso de las losas aligeradas semiprefabricadas con nervios en celosía, que ya las mencionamos en el anterior tema. Fue un poquito costoso describir sin una figura, pero aquí ya tenemos las figuras. Fíjense, son elementos planos prácticamente de hormigón alargados. Esa es la vigueta en sí, la vigueta en celosía, pero si fuera así, si es así tan plana, no se podría manipular, se rompería si es que la levantamos. Por eso es que tiene a estas barras dobladas le llamamos la celosía, y arriba tienen una barra, ¿no es cierto?, que supuestamente actúa como elemento de compresión cuando levantamos estas barras en celosía. Tienen una armadura propia, como se puede ver, y aparte va la armadura de la losa, ¿cierto? Aquí tenemos un tipo de molde bastante interesante, un tipo de molde que va apoyado, fíjense acá el molde está apoyado entre las vigas en celosía, ¿no? Las viguetas en celosía, entre los nervios en celosía, ese sería el término exacto. Y también podemos apreciar que los moldes se fabrican con esa característica, ¿no? Aquí tienen un rebaje, que es justamente donde se apoya y al mismo tiempo sirve para darle la separación exacta entre nervio y nervio, ¿no es cierto? Constructivamente se pone un separador y un nervio, un separador y un nervio, un separador y un nervio en ambos extremos de los nervios. Y luego se rellena al centro y entonces quedan parejos los espacios. Una vez que está rellenado, fíjense, queda un espacio libre entre hilera e hilera de moldes, queda un espacio libre junto con su armadura, que es donde va a entrar el hormigón para formar el nervio completo. En realidad el nervio ya tiene esta parte prefabricada donde está su armadura longitudinal, pero se tiene que rellenar con hormigón, ¿verdad? Y además el hormigón también va a sobrepasar el nivel de estos moldes que están acá, va a sobrepasar, ¿no es cierto? Se va a desaparecer todo lo que estamos viendo en esta imagen y en esta otra, incluyendo su armadura. Aquí todavía no hay armadura superior, va a desaparecer, ¿no es cierto? Y se va a ver solamente hormigón. Entonces esa armadura, la armadura superior, que será tanto la armadura negativa como la armadura de retracción, quedará cubierta de hormigón. El molde, como se puede ver, aquí ya no tenemos un tablero debajo, ¿no? Ya no tenemos un tablero debajo, sino que está hueco y simplemente los nervios están apoyados en elementos transversales. Inclusive aquí vemos que aquí termina el uno y aquí empieza el otro, ¿no es cierto? Ya no hay tanta rigurosidad, excepto el espaciamiento entre los apoyos, ¿no? Porque también los nervios tienen una limitada capacidad de soportar carga cuando no tienen hormigón ni tienen ninguna otra cosa. Una cosa es la capacidad de soporte de la losa y otra cosa es la capacidad de soporte de cada nervio. Entonces los nervios están diseñados para aguantarse a sí mismos y aguantar el peso de los moldes y aguantar el peso de las personas que transitan encima y aguantar el peso del hormigón, pero siempre que tengan apoyos firmes cada cierto espacio, ¿no? No se puede exagerar en ese espacio y según los fabricantes, generalmente nos dan la norma o la pauta de cada cuánto tenemos que apoyar como máximo, separar los apoyos como máximo. No hay mayores detalles, ahí vemos, no han resultado muy ilustrativos estos vaciados, muy pobre la imagen, ¿no es cierto? Aquí están vaciando con balde, no se ve vibrado en el hormigón, se lo nota áspero, ni intenciones tampoco de vibrado. ¿Mm? Vamos a ver ahora las losas aligeradas semi prefabricadas con viguetas, algo un poco más familiar para todos, se utiliza mucho en Santa Cruz. Acá vemos lo que mencionábamos antes, ¿no es cierto? Las viguetas, ya no necesitamos un tablero inferior, las viguetas van de apoyo a apoyo, aquí están las vigas,
¿verdad? Los encofrados de las viguetas se apoyan directamente en los encofrados. Para armar el entramado de viguetas, fíjense cómo se coloca una vigueta, un molde, una vigueta, un molde, una vigueta, un molde, y lo mismo se hace en este otro extremo. De manera que quedan todas las viguetas posicionadas exactamente a la misma distancia y luego se rellena el resto de los moldes que tienen que entrar ahí. Y aquí ya tenemos unos paños que ya están armados. Vigueta, molde, vigueta, molde. Obviamente la vigueta y el molde, todo está diseñado previamente, el espesor, la armadura, la altura de la viga, la capa de compresión, dónde va a ir armadura negativa, de qué fierro, cada cuánto de espacio, etcétera, cómo va a ser la malla de retracción, etcétera, ¿no es cierto? Todo está definido, no es que la obra se tiene que estar adivinando nada. Pero esta foto es interesante porque vemos toda la estructura de soporte del encofrado, que en realidad ya no hay un molde, el encofrado ya no tiene molde, sino solamente la estructura de soporte de la losa misma, ¿no es cierto? No tenemos tablero ni moldes para los nervios, nada. Aunque le hemos estado llamando también a los moldes estos, a los aparatos estos que en este caso son de cerámica y aquí de plastoformo le hemos estado llamando moldes, ¿no? Porque de alguna manera moldean la losa, las viguetas, terminan de moldear las viguetas y la losa por la parte superior, aunque por abajo no se visualiza ningún molde específico. Acá tenemos unas imágenes de viguetas. En el caso de la izquierda podemos apreciar viguetas con acero, con barras de acero corrugado, que sobresalen, ¿no es cierto?, de la vigueta porque necesitan anclarse en el hormigón. Entonces estas son viguetas de hormigón armado, las de la izquierda. Las de la derecha, en cambio, son viguetas de hormigón pretensado, donde como podemos observar los cables están cortados al ras de la propia vigueta. Entonces eso nos indica cómo trabajan cada uno en cada uno de los casos, ¿no es cierto? En el caso de la izquierda, estas barras de acero necesitan anclarse en el hormigón que estén apoyados, que van a ser las vigas de la losa. En este otro caso, los cables de acero están anclados en el propio hormigón que les rodea, ¿no es cierto? Están anclados en el propio hormigón, en todo el hormigón que les rodea. En este caso no podemos decir lo mismo porque estas barras no están traccionadas, ¿no? No están traccionadas. Recién cuando estén traccionadas van a estar sujetadas por el anclaje que se fije en sus extremos. Entonces no hay, digamos, mayores comentarios que hacer al respecto. Hay varios detalles constructivos, lastimosamente no se pueden expresar muy bien en esta metodología que estamos usando, pero normalmente el fabricante, que no las vamos a hacer nosotros las viguetas, el fabricante nos va a dar las pautas de, por ejemplo, cada cuánto tienen que ser estos apoyos como máximo. En el caso de las viguetas de hormigón armado, esta distancia entre apoyos no puede ser mayor de unos 50. En el caso de las viguetas de hormigón pretensado se puede poner apoyos hasta cada 2 metros, ¿sí? Ese tipo de pequeñas diferencias hay que tomarlas en cuenta. Lo mismo cuando los extremos de la vigueta se apoyan, no tenemos ningún dibujo acá, podemos imaginarnos esto. Fíjense que cada vigueta está apoyada aquí en el canto de la viga, ¿no es cierto?, de apoyo. Entonces, en el caso de las vigas de hormigón armado, el apoyo, o que entra la vigueta dentro de su apoyo, no puede ser menor de 10 centímetros. En el caso de las viguetas de hormigón pretensado, se tolera hasta 5 centímetros. Mm, con 5 centímetros de apoyo es suficiente. Luego tenemos una manera de ilustración, las losas prefabricadas. Lo crean o no lo crean, pero desde hace décadas hay este tipo de losas en Santa Cruz, pero no son populares, vean, porque todavía no tenemos mucho metido dentro de nuestros hábitos la prefabricación, el ahorro de tiempo, la facilidad constructiva, la velocidad para hacer una estructura, etcétera, ¿no? No son todavía factores muy determinantes, por eso nos apegamos bastante a lo tradicional y a lo barato. Pero estas losas son una excelente solución, como se pueden fijar. Se pueden cubrir hasta luces de 10 metros, ¿m? Y se puede tener anchos hasta de 1 metro, se fabrican de 1 metro, de 70, de 60, de 50, etcétera, y de la longitud que uno desee y se apoyan directamente en las vigas donde, o en los muros donde
donde se van a colocar las losas y están listas, ¿no? Estas losas que se han colocado ya se puede caminar encima, poner lo que sea. Obviamente se le hará algún tratamiento encima, si es que es losa de techo, se le hará algún tipo de cubrimiento. Tienen acá sus molduras especiales para que se rellenen los huecos que quedan entre losa y losa. Siempre va a haber una pequeña abertura ahí, se rellena eso y listo, la losa está perfectamente habitable. Si se quiere mejorar eso, si es que no tiene pendiente de escurrimiento, por ejemplo, para que el agua salga, si estamos hablando de una losa de techo, entonces se le pondrá algún tipo de revestimiento o algún tipo de impermeabilización para que el agua no pase por entre los elementos prefabricados. Si es que es un entrepiso, sencillamente se colocará el piso encima de las losas directamente, no hay necesidad de hacer ninguna otra cosa, ni armadura de retracción, ni curado, ni nada, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo interesante y hay otros tipos de losas, ¿sí? Que solamente por ilustración los vamos a ver acá. Aquí tenemos, por ejemplo, esta losa que se utiliza se llama losa colaborante, porque la parte de acero que sirve como molde colabora con la parte estructural. Directamente la plancha, esta plegada que vemos abajo, trabaja como armadura positiva, ¿sí? Eh, de manera que y como vemos que está plegada, las partes bajas de los pliegues vienen a formar los nervios de la losa y encima simplemente se colocarán refuerzos si hace falta. El diseñista obviamente lo define eso. La losa es plegada, tiene un determinado espesor de plancha y también tiene determinados pliegues transversales a los principales que estamos viendo, lo cual mejora la adherencia con el hormigón. Y aquí podemos apreciar algunos elementos sobresalientes en la textura de la losa. Luego se coloca la armadura de retracción. Aquí vemos una interesante forma de mantener el espaciamiento y no como en otra imagen que yo estaba viendo, no me acuerdo si era aquí o en otro texto, donde aquí, ¿no? Donde vemos que el fierro está apoyado ahí en los moldes, ¿no? No tiene ninguna distancia entre el fierro y el molde y tampoco debe tener altura porque aquí encima de los moldes por lo menos tiene que ir 5 centímetros de hormigón y el acero está ahí abajo. Yo no sé si se tomarán la molestia de levantarlo para mantener su altura. La altura debería ser esta, ¿no? La altura debería ser esta, la del fierro del nervio en celosía. A esa altura debería estar esta malla, ¿no? Pero aquí se ve que los moldes son muy altos o no sé, algo está pasando ahí, ¿no? En cambio aquí vemos mucha delicadeza, mucha clase, digamos, para hacer el trabajo bien hecho, ¿no es cierto? Fíjense cómo están las barras. También se observa que las barras están perfectamente manteniendo su color, están limpias, ¿no? No están oxidadas, amarillas, como aquí se ven las obras. Los ingenieros locales ni se molestan en limpiar las barras, en mantener limpio todo su trabajo, ¿no? O sea, adquirimos costumbres muy negativas y lo peor es que nos parece normal. A esa losa se le llama colaborante. Fíjense que se utilizan pliegues metálicos, muy fácil de armar, ¿no es cierto? Porque es igual que poner viguetas, se colocan los apoyos cada cierto espacio y también en el diseño se pueden colocar apoyos cada cierto espacio. No tiene una capacidad ilimitada para cualquier luz y cualquier carga, pero es muy práctico, ¿no es cierto? Porque se coloca la plancha, se vacía el hormigón encima y ya está listo, no tenemos que desencofrar nada. Inclusive yo he tenido la oportunidad de ver en algún lugar que hay losas de este tipo, donde la plancha no solamente tiene lo que tiene en cuanto a los nervios, a la forma y todo, sino que también hay de diferentes colores, de manera que ya no se necesita hacerle ningún tratamiento al acabado, digamos. No necesariamente tiene esta pequeñita luz para que se vea la estructura, sino que también se pueden abarcar grandes luces. También es posible poner refuerzos en esta losa, de modo que puedan abarcar grandes luces, de manera que queda un techo, un cielo raso, digamos, visto de abajo, muy atractivo, ¿sí? Muy atractivo. Acá tenemos el caso de viguetas. Estas son viguetas, pero son de metal.
y de plancha plegada. Fíjense, la plancha plegada, ¿no es cierto?, cómo trabaja como armadura de acero, reemplaza la armadura de acero los pliegues, ¿no es cierto? Porque, a ver, imaginémonos, por ejemplo, una plancha metálica cualquiera, no tiene, ni siquiera soporta su peso propio, ¿no? Pero si la plegamos como una calamina, por ejemplo, podemos caminar perfectamente encima de ella. Entonces los pliegues rigidizan la plancha y le dan cierta capacidad de soporte y depende del, obviamente del espesor de la plancha, del tipo de pliegues que vamos a usar, pero en este caso, fíjense, las viguetas son de acero, no hay apoyos en un tramo bastante largo, observen ustedes, tienen una capacidad de soporte propia bastante grande, no hay ningún apoyo acá y encima se arma la losa, aquí están los moldes, también podemos observar que los moldes están bastante espaciados, ¿no es cierto? Lo cual nos habla tanto la longitud como el ancho de los espacios, nos habla de la capacidad de soporte de estas viguetas metálicas. Y luego pues, el resto del procedimiento es el mismo, ¿no es cierto? Y tienen aquí un espacio que va a ser rellenado por el hormigón, lo cual va a mejorar todavía más su rigidez. Acá tenemos un caso interesante que todavía no se usa acá, de aligeradas con esferas plásticas, ¿no? Que como se ve, fíjense, la malla inclusive está apoyada ahí y prácticamente ocupan las esferas livianas, no siempre son esferas, aquí tenemos otro tipo, parecen garrafas, ¿no? Pero obviamente son muy livianas, ¿no? Muy livianas, de materiales plásticos principalmente que nos permiten aligerar el peso grandemente y con esto lograr grandes luces y grandes eh, capacidades de soporte, ¿no? Acá también tenemos, fíjense, la armadura de retracción bastante fuerte, no solamente, probablemente no solamente es de retracción, sino también en los apoyos puede estar ayudando para soportar los momentos. Y aquí tenemos una imagen bastante interesante donde se está aligerando la losa con botellas plásticas. Finalmente cumplen la misma función, ¿no es cierto?